Descubierto el increíble secreto de la ciega que todos acosaban, es la hija del hombre más rico. En el pequeño pueblo de Jalisco, Ana era conocida no solo por su ceguera, sino por su hermosa voz que se dejaba escuchar en cada rincón. A pesar de sus desafíos, siempre había sido el corazón de su hogar, llevándose el cariño de su padre, un humilde vendedor de frutas. Las tardes iban llenas de risas y sueños, con Ana imaginando los aplausos en un escenario iluminado. Pero dentro de su pecho, una sombra se cernía sobre ella, el miedo a ser rechazada por su discapacidad, especialmente por Valeria, la hija del alcalde, quien veía a Ana como una carga que mancillaba la imagen de su perfecto pueblo. El festival anual estaba a la vuelta de la esquina, un evento que prometía unir a la comunidad con música y alegría. Mientras la gente decoraba las calles empedradas, Ana sentía la tensión en el aire. Valeria había comenzado a murmurar en secreto sobre ella, y los ojos críticos de algunos vecinos comenzaban a girar hacia Ana. La tristeza la abrazó, pero su voz, su deseo de ser vista por lo que realmente era, comenzó a crecer en su interior. Cada nota que Ana soñaba le decía que la música era su verdadero refugio, y un día decidió que ya no se escondería más. Es hora, pensó con firmeza, mientras el sol brillaba Merciless en su piel. En el escenario, con el corazón latiendo más fuerte que nunca, respiró hondo y alzó la voz. Las primeras palabras salieron como un canto de ángel, resonando a través de la plaza. Gente fue quedando en silencio, sorprendida por la calidad que emanaba de aquella chica ciega que tan a menudo había sido ignorada. Ana no solo estaba cantando, estaba liberando un canto que había anhelado compartir. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, mientras Ana brindaba su alma en cada nota, algo sorprendió al público. Su padre apareció entre la multitud, su rostro iluminado no solo por el orgullo, sino también por la verdad que llevaba guardando. Cuando las voces comenzaron a murmurarse sobre la calidad del canto de Ana, Valeria se preparaba para interrumpir, pero el padre de Ana dio un paso adelante. «Ella es mi hija y también la hija de un magnate», exclamó, y el murmullo creció, la incredulidad en los rostros de los aldeanos. La revelación quedó suspendida en el aire como un hilo tenso. Ana, sintiendo el eco de las palabras de su padre, miró a su alrededor. «Mi verdadera riqueza no está en el oro», empezó a decir, «sino en el amor y la conexión que tengo con mi comunidad. No tengo miedo». ¿Lograría Ana cambiar el enraizado juicio del pueblo y encontrar su lugar en un mundo que siempre la había pasado por alto? La escena se tornó tensa, los corazones latían. Nadie sabía si la aceptación se asomaría por fin en el horizonte y si ella verdaderamente podría brillar en sus propias condiciones. El murmullo en la plaza se transformó en un torbellino de emociones. Los ojos, antes llenos de desdén, ahora estaban traspasados por una mezcla de asombro y curiosidad. Ana sintió el sudor deslizándose por su frente, pero no era solo el calor del día. Era el peso de todas las expectativas, de todas las historias que se habían escrito sobre ella sin su consentimiento. Valeria, que había permanecido al fondo, dio un paso adelante. Su expresión ya no era de desprecio, sino de incertidumbre. «¿Cómo es posible?», musitó, aunque el murmullo de la multitud ya había respondido a su pregunta. Ana se dio cuenta de que la esencia de su historia había cambiado en un instante. La ciega cantarina ahora portaba el título de hija de un magnate, un estigma y una bendición al mismo tiempo. El viento soplaba cálido, y Ana pudo sentir su aliento entrecerrado, como si el mismo aire la estuviese animando a seguir. «Mi padre trabaja duro y yo soy su compañera en cada paso», continuó, su voz resonando con una determinación renovada. «Pero no es mi riqueza lo que me define, sino mi voluntad de ser parte de esta comunidad». Al escuchar esas palabras, algunos habitantes comenzaron a acercarse. Entre ellos se encontraba doña Rosa, la anciana que siempre había sido la voz de la prudencia en el pueblo.
Ana, llamó con dulzura, mi vida entera he escuchado tu canto. Siempre he sabido que había algo especial en ti, más allá de lo que los ojos pueden ver. Poco a poco, aquel reconocimiento comenzó a destiempo el miedo. Otros se sumaron, afirmando que habían admirado su talento a escondidas, deseando que las circunstancias fueran distintas. Quiero que mi voz sea el puente entre nosotros, dijo Ana, y en sus palabras había la promesa de un cambio. La música había sido su refugio, la forma de liberarse. Ahora, ante el pueblo, comprendió que también podía ser su herramienta para unir. Valeria no podía contener la frustración. Solo eres una carga, aunque seas rica, gritó, la ira flameando en sus ojos. Nadie va a aceptarte. Ana sintió como su corazón se encogía, pero en lugar de rendirse, dejó que la tristeza se transformara en fuerza. Y si soy una carga, pues seré la carga que los enseñará a ver más allá de las limitaciones. Cada palabra era un eco de su valentía, la plaza era un campo de batalla entre emociones. Algunos murmullos de apoyo a Ana comenzaron a elevarse, pero también había murmullos de detractores. La historia de la hija del magnate podía ser una bendición o una maldición, y los aldeanos no estaban listos para decidir. Mientras se formaban grupos que discutían acaloradamente, el padre de Ana, que había contemplado la escena, sintió que era su deber intervenir nuevamente. Dejen que ella cante, una vez más. Permitan que su voz yo se abra a sus corazones. Ana sintió como el aire se detuvo momentáneamente. La idea de volver a cantar la llenó de pánico y emoción a la vez. ¿Tendría el coraje de abrir su alma de nuevo frente a este pueblo dividido, con el alma en vilo? Ana tomó aire y se preparó, cuando una figura familiar de la multitud emergió. Era Mateo, su amigo de la infancia, y había llegado a su lado con una mirada que prometía apoyo. No estás sola, Ana, dijo, colocando una mano en su hombro. Canta con todo tu corazón. Este es tu momento. Pero mientras Ana comenzaba a abrir su boca para dejar salir el canto, la sombra de Valeria la acechaba, lista para atacar en el instante que menos lo esperara. Te voy a detener, prometió, y las palabras de la hija del alcalde fueron como un cuchillo afilado cortando la atmósfera. Ana, atrapada entre la luz y la oscuridad, se enfrentaba a su momento de verdad. Podría hacer que su voz rompiera el silencio y sanara las heridas del pueblo, o caería en el pozo de la desesperación. La tensión en el aire era palpable, y en ese instante, todo estaba en juego. Ana cerró los ojos, respirando profundamente, sintiendo como el cálido sol del atardecer acariciaba su piel y la energía de la multitud la envolvía. Mateos, con su mano firme sobre su hombro, le infundió una nueva confianza. ¿Era posible que su canto pudiera cambiar el destino de aquellos que la habían menospreciado? ¿Y si su voz se convertía en la herramienta para derribar muros invisibles? Mientras el murmullo de la plaza disminuía, Ana sintió que cada latido de su corazón resonaba con la promesa de un futuro diferente. Se preguntó, después de tantos años de silencio y dolor, si había llegado por fin el momento de transformarse, no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. La brisa movió suavemente su cabello, como si la animara a liberarse de las dudas. Con el corazón latiendo fuerte, Ana abrió los ojos de nuevo, dispuesta a enfrentar a sus críticos. Voy a cantar, dijo en voz baja, pero Mateo asintió con certeza, como si sus palabras fueran un pacto entre amigos. Valeria, al borde de la furia, se interpuso entre Ana y el resto de la plaza. No lo hagas, gritó, sus palabras cortando el aire como una daga. No eres más que una niña mimada que se aferra a sueños ilusorios. La gente te ve como eres, una carga. El eco de sus palabras retumbó en el corazón de Ana. ¿Podría realmente ser tan insignificante? Pero justo en ese momento, las imágenes de días pasados la inundaron, aquellas mañanas de ensayo, las risas compartidas con Mateo, las lágrimas derramadas en la soledad. No, ella no era solamente eso. Ana se centró en la multitud que ahora la observaba en silencio. Algunos rostros mostraban preocupación, otros esbozaban sonrisas de apoyo. Era un reflejo de sus propios miedos y esperanzas, y se dio cuenta de que su canto podría ser el hilo que tejiera de nuevo esos lazos desgastados. Con un movimiento decidido, levantó la vista al cielo, dejando que el aire llenara sus pulmones. Pronto, una melodía empezó a brotar de su ser, un canto que traía consigo la esencia de su lucha y su coraje.
La voz de Ana resonó en la plaza, envolviendo a todos como un abrazo. Era un canto lleno de esperanza, de deseo de unidad, de amor por su comunidad. Mientras su voz vibraba con las notas sinceras de su alma, notó que algunos de los aldeanos cerraban los ojos, dejando que la música los transportara. Otros, todavía incrédulos, mantenían la mirada fija en ella, pero la tensión en sus rostros comenzaba a desvanecerse. Ana sintió que la energía de la plaza cambiaba. La melancolía se mezcló con el optimismo, y el sonido de su canto se convirtió en un puente entre su verdad y la realidad de cada uno de ellos. Hasta Valeria, al principio tan expectante, parecía perder algo de su impetuosidad frente a la autenticidad de la música. Sin embargo, justo cuando la emoción alcanzaba su cúspide, algo oscuro surgió en la multitud. Un grupo de aldeanos comenzó a murmurar entre ellos, y Ana lo notó al instante. ¿Qué estás haciendo?, preguntaron entre risas burlonas, poniendo en duda el poder de su canto. La negatividad comenzó a ensañarse, amenazando con destruir la atención y el enfoque que había logrado. Mateo, sintiendo la tensión creciente, avanzó hacia la multitud, intentando silenciar los murmullos. Déjenla cantar. Escúchenla. Esto es más que solo una voz, es su verdad. Pero incluso con su fervor, el desafío se hacía más fuerte. La duda y la hostilidad comenzaban a infectar la atmósfera, y Ana sintió que su canto flaqueaba. Con una mezcla de miedo y determinación en su interior, miró alrededor. ¿Sería su esfuerzo inútil? ¿Se desvanecería su canto entre los ecos de la burla? Una parte de ella quería rendirse, pero la otra, la más fuerte, sabía que este era su momento. Podía romper las cadenas del miedo que las palabras de Valeria habían creado en su corazón. Bajo el peso de toda la mirada del pueblo, la voz de Ana vibró más fuerte y con más pasión. No voy a dejar que esto termine aquí, resonó en su interior, clamor de una guerra que ya había ganado en su corazón. Pero cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, una nueva sombra se dibujó en la plaza. Una figura inconfundible apareció entre la multitud, llenando el espacio con una energía inesperada. Era alguien que Ana nunca había esperado ver allí en ese momento, su madre. ¿Cómo había llegado? ¿Qué significaba esto para el próximo paso de Ana? La intriga danzaba en el aire, dejando a la multitud en un silencio expectante. ¿Qué revelaciones traería consigo la figura del pasado que había estado ausente tanto tiempo? Ana sintió que su corazón se detenía al reconocer a su madre entre la multitud. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que la vio, un rostro que había sido sinónimo de amor y de dolor. La figura de su madre, con su cabello oscuro iluminado por los últimos rayos de sol, la miraba fijamente. Aquel instante congeló el tiempo. La multitud, que había estado distraída por las risas burlonas, ahora se desvió como un río que cambia de dirección. Los murmullos se apagaron y las miradas se fijaron en la mujer que había entrado a la plaza con una autoridad silenciosa, una presencia que desafiaba a todo el escepticismo. Ana sintió un calor en su pecho, una mezcla de ansiedad y alegría. ¿Por qué había regresado ahora? La confusión se apoderó de ella, y aunque el canto ardía en su garganta, las palabras se ahogaban al borde de sus labios, luchando por salir. Las emociones se mantenían a la expectativa, esperando una señal, un guiño, algo que le diera sentido a la repentina llegada. Mateo, aún de pie junto a ella, notó la tensión y dirigió una mirada comprensiva a Ana. ¿Quieres que pare?, preguntó en voz baja. Pero no era eso lo que ella quería. Ana necesitaba entender la razón detrás de aquella aparición repentina, pero también sentía que su canto era su única forma de conectar con lo que había quedado atrás, con la figura que había cargado el peso de su ausencia. Valeria, en un intento de recuperar el control, no tardó en interrumpir el silencio. ¿Qué hace aquí? Su voz se deslizó entre las sombras con un golpe de desdén. ¿Acaso viene a arruinarlo todo nuevamente? Pero Ana, con la mirada fija en su madre, ignoró a Valeria. El poder de su canto resurgió en su pecho, un canto que se entrelazó con las memorias, los días soleados pasados en la casa familiar, las risas juntas y las noches de promesas inquebrantables. Esa era su verdad, una verdad que no podía ser opacada por palabras hirientes. Soy más fuerte de lo que crees, Valeria confesó Ana, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Caminó un paso hacia su madre, sintiendo que cada paso le daba más fuerza.
Y aunque tú no lo veas, tengo algo que vale la pena. Ana levantó su voz, dejando que cada nota fluyera como un torrente, un grito de libertad. La melodía tomó forma, explorando los rincones del dolor, la tristeza, y aún así, la esperanza. La multitud, renuente al principio, comenzó a dejarse llevar por el ritmo. Los rostros que la juzgaban ahora parecían titubear, absorbidos en la belleza del momento. Mientras cantaba, Ana sintió la mirada de su madre fija en ella, la calidez de unos ojos que nunca había dejado de buscar. Había una luz en el rostro de su madre que, desde hacía mucho tiempo, había anhelado captar. Pero el canto no solo era para su madre, era para todos los que habían estado ahí, para todos aquellos que sentían el peso de sus propios miedos. El murmullo de la multitud se transformó en aplausos tímidos al ritmo de su canción. Cada nota rompía un poco más las cadenas del desprecio, y dentro de su ser, Ana sabía que el destino de este encuentro estaba a punto de revelarse. De repente, su madre hizo un movimiento hacia adelante. Las miradas se centraron en ella, convirtiéndose en una figura atrayente. Con voz temblorosa, hizo una pregunta que resonó por encima del canto de Ana: ¿por qué no fui lo suficientemente valiente para quedarme? Las palabras flotaron en el aire y una nueva tensión se formó en la plaza. Ana sintió que su canto se detenía, pero la amalgama de emociones la empujaba hacia adelante. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Qué secretos había guardado su madre sobre su pasado? La multitud, que había estado envuelta en la música, ahora se encontraba en un nuevo tipo de silencio, uno que palpitaba con curiosidad y asombro. La verdad se acercaba, y los secretos tan anhelados podrían estallar en cualquier momento. ¿Qué vendría después? ¿El canto concluiría en reconciliación o desencadenaría una serie de revelaciones que cambiarían todo lo que Ana había creído? El murmullo se convirtió en un eco distante mientras la multitud esperaba la respuesta de Ana, un instante colmado de expectación. Su mente giraba, atrapada entre las memorias de su infancia y la pregunta dolorosa de su madre. Valiente, pensó Ana. ¿Qué significaba ser valiente si no sabía cómo enfrentar el pasado? Sin embargo, la madera del banco donde se sentaba comenzó a crujir bajo el peso de su confusión. La mirada de su madre la atravesaba, no con desprecio, sino con una profunda tristeza, como si cada latido que Ana sintiera también hubiera recorrido su propio corazón. No lo sé, susurró Ana, apenas audible, mientras sus ojos se empapaban de lágrimas. No lo sé. Pero si estabas tan lejos, ¿por qué no volviste a buscarme? Las palabras flotaron como hojas en el viento. Los murmullos en la plaza reverberaron, ahora nadie se atrevía a interrumpir. Era como si cada persona se hubiese convertido en un testigo silencioso del encuentro entre madre e hija. El rostro de su madre se iluminó con la fragorosa luz del atardecer. Se acercó un paso más, la distancia pareciendo acortarse con cada movimiento. Entonces, lo que Ana reconoció como un gesto de desafío se transformó en uno de vulnerabilidad. Ana, yo, murmuró su madre, con voz quebrada. Me fui porque creí que lo mejor para ti era dejarte. La vida que te esperaba era peligrosa, más de lo que puedes imaginar. Aquella revelación provocó un escalofrío. La multitud retuvo la respiración. Ana luchaba contra la confusión que crecía en su interior, una tormenta de sentimientos que buscaban un espacio para desahogarse. ¿Era eso suficiente? ¿Correr y dejarla atrás? La valentía no era solo de quedarse, sino de luchar en medio de la tormenta. No estoy de acuerdo, mamá, dijo Ana, entre arabescos de orgullo y dolor. Nunca elegí eso. Nunca elegí no tenerte. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y sintió que su canto regresaba, poderoso como el clamor de una corriente desbordante. Una voz que resonaba con verdad y con la fuerza que había cultivado durante años de ausencia. La mirada de la multitud empezó a cambiar. Ya no eran meros observadores, su canto se convirtió en su voz, un himno de dolor y liberación. Ana sabía que estaba creando un puente, actualizando lo que había sido roto. Sé que las decisiones pueden ser complicadas, continuó Ana, pero yo no quiero que esto termine así. Te quiero en mi vida ahora más que nunca. El aire se tornó denso, lleno de emoción. Las manos que antes se mantenían activas se unieron en un abrazo de esperanzas renovadas.
La valentía de Ana no solo era enfrentarse a su madre, sino revelarse a sí misma ante la multitud que había temido. Pero antes de que su madre pudiera responder, la figura de Valeria se erguía una vez más como un oscuro presagio. La mirada de desprecio volvió a su rostro, y en su mano tenía un papel enigmático que agitaba en el aire. Algo en su postura provocaba un nuevo escalofrío en Ana. Por favor, Valeria, no es el momento, dijo Ana, sabiendo que lo que aquella mujer tenía que compartir era todo menos benigno. Oh, pero creo que es justo a tiempo, respondió Valeria, con una sonrisa que en vez de ofrecer consuelo, dejaba entrever una peligrosa emoción, como si acabase de abrir la caja de Pandora. Ana sintió que el corazón se le detenía. Esa mirada desafiante de Valeria le decía que lo que había en ese papel podría cambiarlo todo, una revelación que amenazaba con volar por los aires el frágil momento de conexión. La multitud contuvo la respiración, y Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué más había que descubrir? ¿Qué verdad estaba a punto de surgir, y a qué precio? El nudo en su estómago la apretaba, y una sombra de incertidumbre nubló su esperanza. Ana se dio cuenta de que necesitaba saber, de que la verdad, por dolorosa que fuese, debía salir a la luz. En su pecho latía la determinación de desentrañarlo todo, aunque eso significara arriesgarlo todo de nuevo. La vida que había soñado estaba al borde. Pero la pregunta más inquietante persistía: ¿realmente estaba lista para escuchar lo que Valeria tenía que decir? Ana sintió cómo la mirada de Valeria se clavaba en ella, como un alfiler en su piel. La multitud seguía en un silencio absoluto, como si un hechizo hubiera caído sobre ellos. No había margen para huir de las palabras que acechaban, la verdad estaba a punto de erupcionar. ¿Qué tienes ahí?, preguntó Ana, con la voz más firme de lo que sentía. Quería parecer segura, aunque una turbulencia de dudas y temores le zarandeaba el alma. Valeria, con una calma inquietante, agitó el papel en el aire. Su sonrisa era una mezcla de satisfacción y desafío, como si el poder estuviera de su lado. Ana sintió el sudor perlándole la frente. Todo se sentía tan irreal, como una película donde todos los actores conocían el desenlace menos ella. Esto, dijo Valeria, levantando un dedo, podría cambiar todo lo que creías saber sobre tu vida, Ana. Puedo empezar a explicarte por qué tu madre te dejó con un vacío que ha durado años. La voz de Valeria resonó en la plaza, un eco que parecía sacar a la luz antiguos secretos. Ana notó que algunos en la multitud intercambiaban miradas de conmoción, como si esperaran que la verdad revelara algo que siempre había estado oculto. No hables de cosas que no entiendes, interrumpió la madre de Ana, su rostro una mezcla de temor y desafío. Esa no es la verdad que Ana necesita escuchar, pero Valeria no se detuvo. Sus ojos brillaban con un fuego oscuro que solo aumentaba la inquietud que consumía a Ana. Era la provocadora, la que había hecho de su vida una batalla continua. Tu madre puede intentar protegerte, pero hay una realidad que no puede ocultar. Eres mucho más de lo que piensas, Ana. Hizo una pausa, disfrutando la tensión. Descubrí que eres la hija del hombre más rico de la ciudad. Aquellas palabras estallaron como fuegos artificiales en la noche. Ana sintió como si una explosión de color y luz la envolviera, pero también la despojara de su estabilidad. El murmullo de la multitud se transformó en un torbellino de murmullos ahogados, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso e insostenible. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Ana, con incredulidad. La incredulidad se transformó rápidamente en una risa nerviosa. No puede ser verdad. Valeria se acercó un paso, su rostro iluminado por la farola cercana, y Ana pudo ver la satisfacción dibujada en sus rasgos. Es más que verdad. Hay documentos, pruebas, dijo, enfatizando cada palabra. Tu padre te busca, Ana. Ha estado buscándote desde el día en que te arrebataron. El mundo se volvió un lugar distorsionado para Ana. Las palabras de Valeria se mezclaban con los recuerdos de su infancia, el eco de sus juegos en el parque, su madre diciéndole que era especial. Pero, ¿especial en qué sentido? ¿Y cuántas verdades podía manejar de una sola vez? La mirada de su madre se tornó oscura, dejando ver el profundo dolor que las palabras de Valeria pudieron causar. Ana giró su cabeza, enfrentando a su madre, quien parecía estar luchando con algo mucho más grande que simple desamor o abandono. Es cierto,
Mamá, preguntó Ana, su voz quebrándose bajo el peso de la revelación. Soy su hija. El rostro de su madre se transformó, la tristeza se mezcló con un destello de miedo. Ana sabía que el momento se había agravado. Ya no solo se trataba de ellas dos, de arreglar lo quebrantado. Había algo mucho más grande, algo que encerraba la sombra de un padre que había estado ausente hasta ahora. La multitud observaba en silencio, el aire estaba electrificado. Ana sintió que el tiempo se estiraba, arrastrándola hacia un abismo de preguntas que exigían respuestas, pero sobre todo, ansiaba saber si realmente estaba dispuesta a abrir la caja de Pandora que Valeria había traído consigo. ¿Qué debo hacer ahora?, susurró Ana, sintiendo que su corazón palpitaba con fuerza, mientras Valeria la miraba con una sonrisa enigmática. El verdadero desafío apenas comenzaba, y cada respuesta podía llevarla más cerca de su padre, o separarla para siempre de la vida que había conocido. La multitud parecía ser testigo de un nuevo amanecer, uno lleno de posibilidades y peligros desconocidos. Ana sabía que debía elegir, y su elección definiría el futuro. Mientras Valeria sonreía triunfante, una parte de Ana comprendió que ese momento era solo el principio de una historia mucho más compleja, y el eco de una decisión se alzaba en el aire gritando: ¿qué harías tú si descubrieras que tu vida estaba construida sobre una mentira? Ana sintió que el aire se volvía irrespirable. La multitud estaba sumida en un murmullo que parecían ser ecos de sus propios pensamientos. Su madre retrocedió lentamente, como si las palabras de Valeria fueran un veneno que atravesara su piel. Ana no podía apartar la mirada de su madre. Aquella mujer que había sido su refugio, su guía, ahora parecía tan ajena a la vida que había construido para ambas. Mamá, por favor, dímelo. Las palabras de Ana eran un susurro tembloroso, como si pronunciarlas alto pudiera romper algo que aún debía mantenerse a flote. Valeria aprovecha la oportunidad. Su sonrisa se amplió, como si saboreara la fragorosa tensión del momento. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó, mirando a Ana con un brillo que la hacía sentir expuesta. La verdad siempre tiene un precio, Ana, y puede que no estés lista para pagarlo. Ana apretó los puños, sintiendo cómo las uñas se hundían en su carne. Miedo y determinación chocaban en su interior. ¿Qué podía ser más doloroso que seguir ignorando quién era, que seguir viviendo en una ilusión? La memoria de los abrazos, de las noches de insomnio y los cuentos lejanos sobre un padre perdido volvían a cobrar vida, reclamando su atención. Yo necesito saber. Ana sintió que las palabras brotaban de su interior como un río desbordado. Necesito saber de él. La madre de Ana, de pie a su lado, finalmente rompió el silencio con un gemido profundo que resonó en el pecho de Ana. Era un sonido que parecía contener un océano de sufrimientos. Ana, no todo lo que brilla es oro. El tono de su madre sonaba a advertencia, a temor. Ha pasado mucho tiempo, y la vida no es solo un cuento de hadas. Ana sintió que la distancia entre ellas aumentaba. La lucha interna de sus pensamientos se manifestaba como una tormenta. ¿Sería esto una trampa? ¿Qué consecuencias podría tener descubrir su origen? Pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza iluminó su corazón. Tal vez, solo tal vez, su padre la amaba, tal vez había estado buscándola. Valeria, aún en su papel de provocadora, hizo un gesto con la mano, llamando la atención de la multitud. Si quieres saber más, ven conmigo, dijo, inyectando a sus palabras un énfasis que hizo que todos en la plaza contuvieran el aliento. La verdad se encuentra en este documento que tengo. Ana sintió una punzada en su pecho. Un documento. ¿Qué más podría haber? La curiosidad la empujaba hacia adelante, pero los miedos y las inseguridades estaban siempre al acecho. La multitud, ansiosa, sopesaba su decisión. Ella, en el centro, se sentía más pequeña que nunca. La puerta al futuro estaba a su alcance, pero ¿a qué precio? Ante ella se desplegaban dos caminos: avanzar en busca de su padre y lo desconocido que traía consigo, o permanecer en la cómoda, aunque vacía, rutina que había sido su vida hasta entonces. Ana. La madre la interrumpió, su voz una mezcla de súplica y desesperación. Tal vez sea mejor que lo dejemos así, que no indagues en un pasado que no te pertenece. ¿No me pertenece? Soy su hija,
gritó Ana, sintiendo la ira fluir a través de ella. Necesito conocerlo, necesito saber por qué no ha estado conmigo. Valeria observó el intercambio con una mirada que podría cortar el aire. La multitud estaba dividida, algunos inclinaban sus cabezas hacia Ana, llenos de compasión, otros fruncían el ceño, como si temieran las consecuencias de esta búsqueda. La decisión es tuya, Ana, dijo Valeria, con un tono que destilaba un sabor a desafío. Sigues con tu madre, o tomas el camino que podría cambiar tu vida para siempre. Ana respiró hondo, sintiendo como las palabras de Valeria la empujaban a un punto de no retorno. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban, y la verdad de su existencia se batía con el caos de su entorno. El momento que había estado esperando durante años estaba frente a ella, y todo lo que necesitaba hacer era dar un paso hacia la verdad. Pero en ese instante, una pregunta diferente surgió en su mente, amenazando con arrastrarla nuevamente a la confusión. ¿Qué pasaría si su padre no era el héroe que había imaginado? La decisión la aguardaba, cargada de dudas y posibles revelaciones. Ana sintió que el tiempo se detenía, y en ese silencio abrumador, aceptó que su vida jamás volvería a ser la misma, sea cual fuere el camino que elegía. Voy a saber la verdad, declaró, sabiendo que estaba a punto de cruzar la línea entre lo que conocía y lo desconocido. Y así, con un pie en cada mundo, Ana dio su primer paso hacia lo incierto, mientras una sombra oscura de un pasado inesperado acechaba en el horizonte, esperando a ser descubierta. Ana avanzó hacia Valeria, el corazón acelerado y la mente en un torbellino de emociones. Cada paso que daba parecía un eco en la plaza, una reafirmación de su determinación. La multitud se encerraba y se dilataba, como si la respiración del mundo girara en torno a su decisión. No te apresures, Ana. La voz vibrante de Valeria la hizo detenerse por un instante. Las palabras que puedo ofrecerte están dictadas por el peso de un secreto, y este secreto está cargado de consecuencias. Ana tragó saliva, sintiendo cómo el valor se mezclaba con el miedo en su pecho. Sus ojos buscaron a su madre, quien permanecía de pie, congelada en su propio silencio. La expresión de angustia era evidente, pero para Ana, ese dolor ya no podía ser un freno. Luchó contra la desesperación que amenazaba con invadirla. ¿Cuál es el precio?, preguntó, pasando de la curiosidad a la necesidad, como si cada palabra que pronunciaba la acercara más a la claridad. Valeria sonrió con una mezcla inquietante de arrogancia y satisfacción. Se acercó a Ana, la mirada fija en ella, como si pudiera ver su alma desnuda. La verdad es poderosa, y a menudo, dolorosa. Lo que encierra este documento puede cambiar tu vida para siempre. Pero también puede destruirte. Ana sintió una mezcla de adrenalina y angustia. ¿Por qué sentía que en esas palabras había tanto más de lo que Valeria decía? Las sombras del pasado parecían moverse en su mente, distorsionando la imagen que había construido de su vida. Su padre, un hombre entre suspiros y sueños, ahora era una posibilidad tangible, un ser de carne y hueso. Pero ¿a qué costo? La madre de Ana dio un paso adelante, la desesperación desbordando su voz. Ana, detente. Puedes encontrar paz sin confrontar esas verdades. Sus manos se alzaron, suplicantes. El pasado no siempre trae luz, a veces solo trae dolor. No puedo seguir en la oscuridad. La declaración de Ana resonó en su interior, como un eco que retumbaba en los muros de su propia dudas. Valeria alzó el documento en su mano, como una invitación tentadora. Sus ojos brillaban con la promesa de la revelación, pero Ana entendía que el poder de la información también podía ser una carga. Ven. Descubramos juntos si el amor de tu padre vale más que el sufrimiento que podría sobrevenir. Dijo Valeria, extendiendo la mano, como si el riesgo fuera un juego. Ana, a pesar del torbellino emocional, sintió que el tiempo se detuvo otra vez. Miró a su madre, y vio la mezcla de miedo y amor en su expresión. Estaba dispuesta a romper no solo la ilusión de su vida, sino también el lazo que había compartido con su madre. Con un suspiro profundo que removió esas sombras, se dio cuenta que la búsqueda de la verdad era también una búsqueda de sí misma. No sé qué hay en ese documento, pero necesito saberlo. Prometió, más a sí misma que a Valeria o a su madre. Se giró hacia Valeria y aceptó su mano, un gesto que parecía insignificante pero que marcaba la apertura de un abismo de posibilidades.
¿Qué me espera al otro lado? Ana murmuró, sabiendo que no había vuelta atrás. Mientras Valeria comenzaba a guiarla a través de la plaza, un murmullo de expectativas reverberó entre la multitud. Un hálito electrizante de emociones compartidas fluyó entre ellos. Ana sintió que sus pasos la llevaban hacia un destino desconocido, y la esperanza, aunque encadenada por el miedo, comenzaba a crecer, pero entonces, una figura apareció en la distancia. Su cabello plateado brillaba como un faro y su porte imponente hacía que la multitud se separara a su paso. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una incertidumbre que prometía cambios drásticos. La miraba con intención, y ese simple encuentro hizo que todo su ser se detuviera. ¿Quién es?, preguntó Ana, el miedo atrapado en su garganta, y antes de que Valeria pudiera decir algo, la figura levantó la mano, como si supiera que su siguiente palabra cambiaría todo. La verdad la estaba esperando, y ahora más que nunca, la decisión de Ana resonaría más allá de lo que jamás imaginó. Ana sintió que el aire a su alrededor se enfriaba. La figura, un hombre de mirada intensa y porte autoritario, había capturado la atención de todos. Su cabello plateado brillaba con la luz del sol, asemejándose a un destello de esperanza y peligro al mismo tiempo. La multitud se separaba a su paso, como si conociera el poder de su presencia. Valeria se tensó, sus ojos parpadeando rápidamente mientras trataba de analizar la situación, como si supiera algo que Ana aún no entendía. La mano de Ana se apretó con fuerza alrededor de la de Valeria, buscando un ancla en medio de la tormenta de emociones. ¿Quién es?, repitió Ana, su voz un susurro, temerosa de la verdad que podría escuchar. Soy Ricardo, dijo el hombre, su voz era profunda y resonaba como un eco en la plaza. Ricardo Montañés. He estado siguiéndote, Ana, el nombre resonó en su mente como un trueno. Montañés. Esa era la familia que estaba detrás de los rumores, el nombre que flotaba en sus sueños como una sombra. ¿Era posible que este hombre estuviera conectado a su padre de alguna manera? ¿Qué quieres de mí?, preguntó, el miedo y la incertidumbre retumbando en su pecho. El secreto que Valeria sostiene no es solo tuyo, Ana. Es nuestro. Te estoy buscando porque eres parte de una historia que debe ser contada. Él hizo una pausa, fijando su mirada en ella. Eres la hija de Fernando Montañés, y eso te hace parte de un mundo que apenas comienzas a entender. Las palabras parecieron caer del cielo, aplastando todo a su alrededor. ¿Su padre? ¿Fernando Montañés? Un torrente de emociones la abrumó, confusión, incredulidad y un atisbo de esperanza, mezclados con la angustia del descubrimiento. Si había una verdad, también había un pasado, una herencia que no sabía que tenía. Su madre, allí en la distancia, la miraba con una mezcla de horror y preocupación. Estaba claro que el secreto que había guardado iba más allá de lo que Ana había imaginado. No quiero saber más. La voz firme de Ana contrarrestó el abrumador torrente de información que la había envuelto. No quiero ser parte de esto, de su mundo. Pero Valeria, en un gesto inesperado, interrumpió. Ana, tenemos que entenderlo. El pasado nunca se olvida. Dijo, con la voz temblorosa. El desconocido no es solo tu padre, representa todo lo que has perdido y lo que mereces. Aquel intercambio de miradas, entre Valeria y Ricardo, destilaba una tensión palpable. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, cada pulsación sintiendo el peso del momento, como si estuviera a punto de caer en un abismo. ¿Y si me daña?, preguntó, dejando escapar esa vulnerabilidad que siempre había mantenido oculta. El daño ya está hecho, hija. Ahora necesitas decidir si quieres ver la luz o quedarte en la oscuridad. La elección siempre fue tuya. La voz de Ricardo era grave, pero había un matiz de compasión, un profundo silencio envolvió la plaza. Las miradas se entrelazaron, y Ana sintió que el mundo que conocía se desmoronaba. ¿Acabaría aceptando su legado o seguiría huyendo de su realidad? Antes de que pudiera responder, un grito desgarrador cortó el aire. La multitud se aglomeró y Ana se giró. Era su madre, caída de rodillas, el horror pintado en su rostro. Aquello era un grito de desesperación que la atravesó como una puñalada. Ana, no, su madre exclamó, con el temor reflejado en sus ojos.
Ana sintió el suelo temblar bajo sus pies. ¿Podría haber regresado de la oscuridad solo para ser arrastrada de nuevo hacia ella? La decisión estaba allí, latente en el aire. Pero mientras sus ojos se encontraban, algo en su interior decía que su madre no podía protegerla de lo inevitable, y en ese instante, el futuro se dividía ante ella. Ana tomó una respiración profunda, preparándose para lo que podría ser la respuesta. ¿Sería capaz de aceptar su destino y encontrar su verdad, o se dejaría llevar por el miedo? La respuesta que daría cambiaría todo. No puedo quedarme al margen. Finalmente dijo, su voz resonando fuerte, mientras los ojos de Ricardo y Valeria la observaban con expectación. Estoy lista para enfrentar lo que venga. Los murmullos de la multitud crecieron, como un rugido de fondo. El destino de Ana estaba cada vez más cerca, el desenlace palpable en el aire. Pero el eco del grito de su madre aún resonaba en su mente, advirtiéndole que el camino hacia adelante nunca sería sencillo. Y justo cuando estaba a punto de dar el siguiente paso, la oscuridad que había evadido comenzó a acercarse nuevamente, revelando que la verdad podría ser más mortal de lo que jamás imaginó. El viento soplaba fuerte en la plaza, ahora envuelta en un silencio casi reverente. Ana sintió como su corazón vibraba con fuerza, el eco de la decisión que acababa de tomar resonando en su interior. Las palabras de su madre aún pesaban en el aire, una advertencia que se entrelazaba con la voz de Ricardo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? Lo voy a hacer, replicó, más para sí misma que para los demás. Cada paso que dio hacia adelante era una reafirmación de su valentía, un grito de desafío contra el miedo que había acechado su vida. La multitud, expectante, contenía la respiración, como si entendiera que ella estaba a punto de atravesar una puerta que la llevaría a un nuevo mundo. Ricardo observaba atentamente, su mirada serena pero llena de propósito. Ana, estás a punto de descubrir un legado que te pertenece. No todo será fácil, pero con tu voz y tu fuerza, podrás afrontar cualquier adversidad. Había un brillo de admiración en su mirada que la llenó de un renovado sentido de propósito. Mientras se acercaba a él, sintió cómo la tensión dejaba su cuerpo. No era solo un encuentro con la verdad sobre su padre, era un reencuentro con la fortaleza que siempre había llevado dentro. Valeria, que había buscado debilitarla, ahora la miraba con una mezcla de respeto y sorpresa. Ana vio un cambio en ella, un destello de incertidumbre en su mirada que hacía que los cimientos de sus ansias de poder comenzaran a vacilar. Si lo que dices es cierto, ¿por qué escondernos? ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? La pregunta salió de sus labios de forma natural, y las miradas se volvían hacia Ricardo, quien parecía contemplar las palabras con cuidado. Lo hice para protegerte, afirmó él, con sinceridad casta. Un mundo como el nuestro no perdona, y tu madre hizo lo mejor que pudo para mantenerte a salvo. Ana comprendió que la vida de su madre había sido una lucha constante, una batalla entre el amor y la protección. El tiempo que habían pasado separadas parecía pesar más que cualquier otra cosa. Entiendo, contestó, su voz firme. Pero necesito conocerlo. Quiero saber quién soy realmente. Su determinación resonó como un canto en medio de la plaza, un canto que comenzaba a unir a aquellos que antes habían sido adversarios, aquellos que ahora parecían caminar en la misma dirección, atraídos por su valentía. Varios aldeanos comenzaron a acercarse, ofreciendo sus manos, su apoyo. Doña Rosa alzó la voz, Ana, hemos sido testigos de tu fortaleza. Tu voz ha inspirado a muchos. Si decides seguir adelante, nosotros estaremos contigo. Un murmullo de acuerdo se extendió entre la multitud, y la fuerza de su apoyo se mezcló con el aire, formando una corriente palpable de esperanza. Valeria, en un esfuerzo por recuperar el control, retó, ¿y qué pasará si esa verdad solo trae más dolor? ¿Acaso estás dispuesta a abrir un mundo que puede arruinar todo lo que has construido? Pero su crítica ya no tenía el poder que antes. Ana sentía que era más fuerte que las dudas ajenas. Si no me enfrento a esto, viviré con el peso de la incertidumbre. Prefiero saber y luchar que quedarme en la oscuridad. Un brillo en sus ojos, cargado de desafío, dejó claro que había decidido escribir su propia historia. Ricardo extendió su mano hacia Ana, una invitación a lo desconocido. Ella la tomó con firmeza.
Era un gesto que simbolizaba no solo su decisión de confrontar a su padre, sino su autodescubrimiento en medio de la adversidad. El murmullo de la gente siguió creciendo, llenando la plaza con un aire de anticipación y esperanza. Juntos debemos enfrentar la verdad. Estoy aquí contigo, Ana, y no estás sola, prometió Ricardo, y la convicción en su voz era contagiosa. El destino que la había acechado estaba comenzando a tomar forma, y la sombra de su pasado, aunque amenazante, empezaba a perder su poder sobre ella. Con cada paso que daba hacia lo incierto, Ana sentía que sus miedos se desvanecían. Allí, en la plaza de su pueblo, rodeada por el apoyo de su comunidad, su madre, y la fortaleza que había encontrado dentro de sí misma, no estaba solamente abrazando el pasado, sino que también estaba dando la bienvenida al futuro. La historia de su vida estaba a punto de ser reescrita, y al mirar a su madre, una sonrisa de esperanza se dibujó en su rostro. Ana comprendió que la verdadera riqueza no se encontraba en su legado familiar, sino en las conexiones que había forjado, en los lazos que la unían a su comunidad y, sobre todo, en el poder de su voz que había dejado de ser un eco para convertirse en un grito de libertad. Mientras el sol se ponía, bañando todo en un resplandor dorado, Ana sabía que había tomado la decisión correcta. Apresadas en la brisa, las promesas de un nuevo comienzo llenaban el aire. Era el momento de enfrentar lo que fuera que viniese, porque ahora, por primera vez, Ana se sentía enteramente libre. Había comenzado su camino hacia la verdad. Al final, no importaba qué descubrimientos le esperaran, lo que realmente importaba era su valentía al enfrentarlos. Si te ha emocionado esta historia y quieres que podamos seguir compartiendo más relatos que toquen tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan disfrutarlo. Además, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este desenlace, me encantaría saber qué piensas. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación y seguir este viaje junto a nosotros. Gracias por formar parte de esta comunidad mágica.